Bien, gracias Padre de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que están viendo un episodio más de este proyecto llamado Cristiano Consciente. El día de hoy vamos a hablar acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, de dónde específicamente viene el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, que no es precisamente el sacerdocio establecido en la ley que Dios le dio a Moisés y a Israel, ¿cierto? Que viene de la orden o de la tribu de Leví. Bien, para comprobar entonces, para confirmar esta idea, vamos entonces a iniciar este estudio. Lo primero es que hay que entender que Jesús era hijo de David, según la promesa que Dios le había hecho a David en 2 Samuel 7, capítulo 12, diciendo, y cuando tus días sean cumplidos, paréntesis, esto es lo que Dios le habla a David, le está hablando a David, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo firmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él será mi hijo. Es decir, aquí Dios está hablando que uno de los descendientes del rey David llevaría entonces el título de hijo de Dios. ¿Por qué? Porque aquí Dios le está diciendo que yo le seré a él, es decir, al descendiente del cual está hablando, al descendiente del rey David, yo le seré a él el padre, y él será mi hijo. ¿Bien? Y luego el mismo rey David confirma en uno de sus salmos diciendo, aquí Dios está hablando diciendo, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Eso es lo que Dios le está diciendo al rey David. Por lo tanto, esta profecía, esta palabra, esta promesa recae en Jesucristo, básicamente porque es lo primero que leemos en los evangelios, diciendo, por ejemplo, Mateo, primer versículo del capítulo 1, diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, desde los evangelios mismos se establece la idea de que Jesucristo es hijo de David. Y en el evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 30, dice así, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, tal como lo había dicho Dios a David. Él será mi hijo, ¿cierto? Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Bien, es decir, aquí en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo o en la concepción de nuestro Señor Jesucristo se establece la idea de que era descendiente del rey David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se establece la idea de que Jesús es justamente ese hijo de David a quien Dios le había prometido cuando hizo pacto con el rey David. Bien, entonces ahora que sabemos que David era el ascendiente de nuestro Señor Jesucristo, debemos entender que David era de la tribu de Judá. La misma Biblia lo dice David, hijo de Isaí, quien vivía en Belén Efrata. Esto aparece en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 2. Entonces, el padre de David era Isaí. Y Isaí, o mejor dicho, Isaí, dice la misma escritura, era hijo de Ruth, y Booz era descendiente de ellos, de ese matrimonio de Ruth y Booz, que eran de la tribu de Judá. Todo esto aparece en el primer libro de Crónicas, capítulo 2, del versículo 10 al 15. Y en el libro de Ruth se puede confirmar la idea de que Booz era de la tribu de Judá. En Ruth capítulo 1, versículos 1 y 2. Y después en el capítulo 2, versículo 1. Bien, está un poco enredada la cosa, pero se entiende la idea. Bueno, en el capítulo 1, a todo esto, en el capítulo 1 de Ruth, se establece que el hermano de Booz era de la tribu de Judá. Cuando muere el hermano de Booz, quien había tomado por esposa a Ruth, entonces Booz toma por esposa a Ruth, así lo determinaba la ley. Por lo tanto, ambos eran de la tribu de Judá. Se entiende entonces que David descendía de Judá, por ser hijo de Isaí, ¿cierto? Y por ser descendiente del matrimonio de Ruth y Booz. Bien, entonces queda establecido que Jesús no era de la tribu de Leví, sino que era de la tribu de Judá. Y obviamente está además decir que Judá no era Leví, sino que eran hermanos. Judá, ¿cierto? Del cual desciende la tribu de Judá, por eso se llama así, y Leví
del cual desciende la tribu de Leví, eran hijos, perdón por la falta de ortografía, fueron hijos de Jacob y Lea. Esto aparece en Génesis capítulo 29, versículos 34 y 35. Bien. Entonces el padre determina más tarde, en los días de Moisés, que solo a Leví le estaría otorgado el derecho a sacerdocio. Bien, es decir, solamente la tribu de Leví podía ser sacerdote, podían ejercer el sacerdocio en la tribu de Israel. Eso es lo que Dios determina en la ley de Moisés. Y aparece en Números 3, capítulo 10, diciendo: y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Es decir, Aarón era de la tribu de Leví, Aarón era hermano de Moisés, Moisés era de la tribu de Leví. Los únicos que tenían derecho al sacerdocio entonces eran no solo los descendientes de Aarón, sino todos los descendientes de la tribu de Leví. Bien, específicamente varones, por supuesto. Así lo establece la ley. Y es más, agrega diciendo: y el extraño que se acercare morirá. Es decir, aquel que no era de la tribu de Leví y pretendiera ejercer el sacerdocio, debía morir. Así de simple, así lo determina la ley. No había otra cosa, no habían términos medios. Simplemente o era de Leví o no era de Leví. Bien. Y además Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 10, establece para los hijos de Leví, cuando Moisés le da la bendición a cada una de las tribus, ¿cierto? Cuando llega el momento de dar la bendición a la tribu de Leví, les dice lo siguiente: ellos enseñarán tus juicios a Jacob, es decir, a Israel, y tu ley a Israel. Bien, es decir, los que tenían la misión de enseñar la ley al pueblo de Israel eran justamente los levitas, los descendientes de la tribu de Leví. Y dice: pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Es decir, no tan solo enseñarán la ley, sino además ejercerán los oficios del sacerdocio, de los sacerdotes de Israel, que ministraban tanto en el tabernáculo como en el templo. Es decir, estos dos conceptos, estas dos órdenes son específicas para la tribu de Leví. Nadie más ejercerá el sacerdocio, ni del pueblo de Israel, ¿cierto? Ni ninguna otra tribu, ni menos de los gentiles. Y además serían los mismos sacerdotes quienes ejercerían la ley, enseñarían la ley a Israel. Estos serán los mandamientos sobre, bueno, entre otros, por supuesto, hay muchos otros mandamientos, pero estos dos son los que nos interesan ahora para entender de dónde viene el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la pregunta. Si Jesús era de la tribu de Judá y no era de la tribu de Leví, y la Escritura decía claramente que aquel que no era de la tribu de Leví y pretendiera ejercer el sacerdocio debía morir, entonces la pregunta es: ¿de dónde se sustenta el sacerdocio de Jesús? Dice el libro a los Hebreos, capítulo 5, desde el 9 en adelante, dice: y habiendo sido perfeccionado, hablando de Jesús, aquí el apóstol está hablando de Jesús, dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es decir, aquí el Nuevo Testamento está asegurando que el sacerdocio de Jesús no viene según la tribu de Leví, sino según la orden sacerdotal de Melquisedec. Bien. Ahora, ¿por qué? Porque ya lo hemos visto. Jesús fue hijo de David, David era de la tribu de Judá, Judá no tenía mandamiento de sacerdocio, por lo tanto el único sacerdocio instituido por Dios al cual el Mesías podía entrar es el sacerdocio de la orden de Melquisedec. Bien, ¿por qué? Porque la misma Torá o la misma ley dada a Moisés y a Israel decía que nadie más que no fuera de la tribu de Leví podía ejercer el sacerdocio y enseñar la ley. Ahora la pregunta es: ¿quién fue entonces Melquisedec y en qué pacto o en cuál pacto ministraba Melquisedec? Bien, si no es un sacerdocio, no es una orden sacerdotal reconocida por la ley dada a Moisés, entonces ¿en qué pacto, en cuál ley ministraba o en qué mandamiento estaba ordenado el sacerdocio de Melquisedec? Hay una teoría y bueno, precisamente yo
confirmo, ¿por qué digo esto? Porque hay gente hay personas que no confirman esto, pero yo sí confirmo. Esto es como una opinión personal y está basado, de hecho, en las escrituras, lo que voy a mencionar. Mi teoría es que justamente Melquisedec fue Sem. ¿Por qué digo esto? Independiente de que ya existan libros apócrifos que confirmen esto, yo lo confirmo a través de la escritura. ¿Por qué? Porque básicamente Sem fue el único hijo de Noé que portaba una bendición de Dios desde los días de Noé hasta los días de Abraham. Es decir, la única persona que existió en el mundo desde los días de Noé hasta los días de Abraham fue justamente Sem, el hijo de Noé. De todas las genealogías que habla el Génesis, después de los días de Noé hasta Abraham, el único que portaba una bendición de Dios era Sem, el hijo de Noé, el primogénito de Noé. Esto aparece en Génesis 9, capítulo 26. La segunda razón es porque, si bien es cierto, existen 10 genealogías que distancian, 10 generaciones, perdón, mejor dicho, 10 generaciones que distancian a Sem de Abraham, lo cierto es que Sem, vivió 600 años. Es decir, la escritura señala que Noé, por ejemplo, vivió 950 años, porque pertenece a aquella generación descendiente de Adán que vivían casi un milenio. Entre ellos, el que más vivió fue el abuelo de Noé, Matusalem, que vivió 969 años. Pues bien, Noé vivió 950 años, estuvo cerca de alcanzar la edad que alcanzó Matusalem. Entonces, Noé tuvo un hijo a los 500 años que se llamó Sem. Bien, por lo tanto, Sem también pertenecía a esa generación de hombres longevos que vivían muchos años. Y la misma escritura dice que Sem vivió hasta los 600 años. Cuando Noé tenía 600 años, obviamente Sem ya tenía 100 años, porque nació cuando Noé tenía 500 años. Por lo tanto, después del diluvio, Noé vivió 350 años más y Sem vivió 500 años más. Bien, y la genealogía después de Sem hasta Abraham alcanza hasta los días de Abraham, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando Abraham nace, Sem todavía estaba vivo y Noé todavía estaba vivo. Es decir, de hecho, cuando Noé muere a los 958 años, si uno saca la cuenta de las genealogías de Sem, que aparecen en el capítulo 11 de Génesis, se puede determinar claramente que Abraham tenía 58 años cuando murió Noé. Es decir, ya existía hace 58 años atrás que Abraham había nacido. Bien, hace 58 años atrás de la muerte de Noé, a eso me refiero. Por lo tanto, existen varias posibilidades, ¿sí?, de que Sem haya sido Melquisedec, porque justamente era el único hombre en la tierra que tenía una bendición directa de Dios dada por Noé. Bien, por lo tanto, el único más cercano en ese periodo entre Noé y Abraham, ¿cierto?, a Dios era Sem. El único que podía acercarse o que estaba bendito por Dios para tener una relación o para ejercer un nexo entre Dios y los hombres era justamente Sem. Noé le había dado esa bendición confirmada por Dios. Lo mismo que leímos en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Es decir, fue hecho sacerdote por Dios. Bien, Dios aprobaba ese sacerdocio. Y por otra parte, Melquisedec significa rey de Salem, según lo que dice la escritura en Hebreos capítulo 7, versículos 1 y 2. Por lo tanto, Melquisedec no era un nombre, básicamente era un título que significaba rey de Salem o rey de paz, ¿cierto? Y la antigua ciudad de Salem, según el mismo ascendiente de Jesús, que es el rey David, es Jerusalén. Y esto aparece en el Salmo 76, capítulo 2. Es decir, existe, ahí está la pronunciación correcta, perdón. Existe una relación directa entre Melquisedec, David y Jesús. Bien.
Y esto se confirma que justamente Melquisedec es uno de los antepasados de Abraham, y Abraham es uno de los antepasados de David, y David es uno de los antepasados de Jesús. Es decir, existe una relación genealógica entre estos personajes. Bien. Y bueno, obviamente la parte de la pregunta que nos queda es ¿en cuál pacto ministraba Melquisedec? Que era Sem. Por la evidencia bíblica que acabamos de demostrar, podemos confirmar que efectivamente Melquisedec era Sem. Melquisedec vivió hasta los días de Abraham. En los días de Abraham no había ley mosaica. Eso es un hecho. Es decir, cuando Dios le da la ley a Moisés, ninguno de sus hermanos le dice, ni Aarón, ni ninguno de los israelitas le dice a Moisés: oye Moisés, ¿sabes que nosotros conocíamos esa ley? Le fue dada a Abraham, le fue dada a Noé, le fue dada a Adán. Mentira. Ninguno de sus hermanos le dice: oye, ¿sabes que nosotros ya conocemos esa ley? ¿Me explico? La ley que Dios le da a Moisés no existía en los días de Abraham y punto. Solamente existió desde los días de Moisés en adelante. Punto. Bien. Ahora, que Moisés relate la historia de la creación desde Adán hacia adelante, bueno, ese es otro punto. Pero los mandamientos específicos, es decir, lo que se entiende por ley mosaica, no existía en los días de Abraham. Tampoco en los días de Abraham existía Leví, porque ni siquiera existía Israel, que Israel, recordemos, es Jacob. Por lo tanto, no existía Leví, no existía Israel, por ende no existía la ley que Dios le da a Moisés, y Abraham, podemos decir que técnicamente no era israelita. Sí era hebreo, porque uno de los descendientes de Sem era Eber, y Eber era justamente un antepasado de Abraham, y por Eber los israelitas, dice la escritura, incluso Abraham, se llaman hebreos por Eber, porque eran descendientes de Eber. Bien, entonces Abraham sí era hebreo, pero técnicamente no era israelita, porque Israel fue el nieto de Abraham. ¿Me explico? Entonces técnicamente Abraham no tenía cómo ser israelita. Y por ende, el único pacto que existía en ese momento, que no había sido quebrantado, era el pacto de Dios con Noé, Génesis capítulo 9, del versículo 9 al 12. Por lo tanto, Dios hace un pacto con Noé, ¿bien? Y es en ese pacto en donde ministra entonces Melquisedec, cuando aún no existía la ley mosaica, hasta los días de Abraham, cuando aún no existía la ley mosaica, ¿bien? Entonces, dice la escritura que Melquisedec bendijo a Abraham con pan y vino. Esto aparece en Génesis 14, versículo 18, perdón. Entonces, bueno, el evangelio entonces de Jesús no se basa técnicamente en las leyes mosaicas. El nuevo pacto se basa en el pacto de Dios con Noé, en el pacto noahita. Esto lo vimos en el video del nuevo pacto, es decir, no tan solo hay una coherencia genealógica entre Melquisedec, Abraham, David y Jesús, sino que también hay una coherencia sacerdotal, por decirlo de alguna forma, no porque lo dice el libro de Hebreos, sino porque Dios le dice a David: tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Por lo tanto, hereditariamente, por decirlo de alguna forma, hereditariamente ese sacerdocio, esa orden sacerdotal correspondía a Jesús, porque Jesús era descendiente entonces del rey David, según lo que plantea la misma escritura, según lo que plantea el mismo pacto de Dios con David. Bien, entonces cuando Dios lanza esta palabra sobre el rey David diciendo: tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, cuando Dios le dice eso a David, está confirmando no solamente la parte genealógica, sino también la parte sacerdotal. Bien, eso lo vimos en el video del nuevo pacto. ¿Por qué? Básicamente, ¿dónde se confirma esto? En que el pan y el vino fueron elementos de bendición para Abraham y los discípulos de Jesús. Bien, es decir, Melquisedec bendice a Abraham con pan y vino, y Jesús, que pertenecía a la misma orden de Melquisedec, bendice a sus discípulos que eran del pueblo de Israel, que eran hebreos, ¿cierto? Que eran descendientes de Abraham, también los bendice con pan y vino. Bien, entonces existe una conexión entre estos dos sacerdocios. Y luego, cuando los apóstoles ven que los gentiles se están convirtiendo a Dios, no ejercen sobre ellos la ley mosaica, por el contrario,
Los apóstoles determinan mandamientos para los gentiles que son exactamente los mismos que Dios le dio a Noé. Esto lo vemos en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Es decir, los apóstoles no le imponen la ley mosaica a los gentiles, sino que retoman los mismos mandamientos que Dios le dio a Noé y los establecen para los gentiles. Es decir, ellos mismos confirman la idea de que el pacto, el nuevo pacto, que también viene a los gentiles, según lo que aparece en las profecías de Jeremías, ¿cierto? Y del profeta Oseas, lo vimos en el pacto de Dios con Noé, en el video del nuevo pacto. Ellos entienden esta idea y por ende toman los mismos parámetros que Dios le da a Noé y los ejercen a los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles, al igual que Abraham, no eran israelitas, no estaban circuncidados cuando conocieron a Dios, ni tampoco estaban bajo la ley mosaica. Abraham no era israelita, no estaba circuncidado cuando conoce a Dios, ni tampoco ejerce la ley mosaica porque en ese tiempo no existía la ley mosaica. Entonces, cuando los gentiles se convierten a Dios, están en la misma condición que Abraham. Por eso Pablo, como un dato extra, señala en la carta a los Gálatas capítulo 3 que el evangelio de Jesucristo se basa en la fe de Abraham justamente por estos tres motivos: por no ser israelitas, por no estar circuncidados, ni estar bajo la ley dada a Moisés. ¿Bien? Entonces, además de esta determinación que hacen los apóstoles acerca de los mandamientos que aparecen en el concilio de Jerusalén, no sé si ahora me cayó la duda, disculpen, no sé si es en Hechos capítulo 10 o 13, pero bueno, mejor busquen el concilio de Jerusalén, ¿bien? Allí se van a dar cuenta que Dios le determina los mismos mandamientos que Dios le dio a Noé, los mismos mandamientos determinan los apóstoles para los gentiles. Entonces, por eso la carta a los hebreos señala diciendo que hay un cambio de ley, así de simple. Ya vimos que Melquisedec no era de la tribu de Leví, ni tenía ascendencia levítica ni descendencia, por lo tanto Melquisedec no podía ejercer el sacerdocio levítico ni por ende la ley dada a Moisés, porque esa era una orden para los levitas. Esa era una orden exclusiva para los levitas. Allí no hay términos medios, no hay alguien que pueda decir, no, lo que pasa es que también se podía ejercer. No, Dios es categórico, solamente los levitas pueden ejercer este sacerdocio y los levitas están encargados de promulgar la ley, y de hecho eso se cumple más adelante en la escritura. Por lo tanto, es evidente que Melquisedec no era de la tribu de Leví, no tenía ni ascendencia levítica ni descendencia levítica, porque simplemente en sus días Leví no existía, punto. Entonces la promesa que Dios le hace a David respecto al sacerdocio se cumple en Jesús, lo acabamos de explicar, y para esto los mismos apóstoles confirman esta idea, que todas las promesas que Dios le dio a David se cumplen en Jesús, porque David murió, ¿bien? Y Jesús resucitó, fue resucitado por Dios. Esta idea la transmiten el apóstol Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, y el apóstol Pablo se hace partícipe de la misma idea en el capítulo 13 también del libro de los Hechos. Ambos textos son sumamente largos, así que vamos a revisar solamente lo que dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿bien? Por lo tanto, esta es la idea. Bueno, después lo vamos a ver. Después vamos a ver esta cita. Por lo tanto, la idea de la carta que nos transmite la carta a los hebreos no es una locura, no es un versículo tergiversado ni manipulado, no. Hebreos dice claramente, habiendo cambio de sacerdocio, hay cambio de ley. Ojo, no dice cambio de sacerdote. Según la ley mosaica, los sacerdotes levitas o el sumo sacerdocio era cambiado cada cierto tiempo. Pero aquí no dice cambio de sacerdotes, dice cambio de sacerdocio, es decir, está reconociendo la carta a los hebreos. En la carta a los hebreos se reconoce que hay un cambio de sacerdocio y por ende un cambio en la ley, porque el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo no está establecido en la ley mosaica. ¿Por qué? Porque es un sacerdocio según la orden de Melquisedec, no según la ley que Dios le dio a Moisés y a Israel. ¿Me explico? Quiero ser explícito en eso. Por lo tanto, hay un cambio de sacerdocio. Miren lo que dice el libro de los Hechos, en el capítulo 2, del versículo 22 hasta el 36. Dice lo siguiente: varones israelitas, oíd estas palabras.
Aquí está hablando Pedro. Pedro les dice a los israelitas que habían en ese momento: oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir que libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, paréntesis, lo que acabamos de leer del pacto de Dios con David, ¿cierto? Sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección del Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, que se ha derramado, ¿cierto? Que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, lo que expresa básicamente aquí el apóstol Pedro es que todas las promesas de Dios con David, tanto de la descendencia, de la promesa del trono, ¿cierto? Como el sacerdocio, finalmente recaen sobre Jesús. ¿Por qué? Porque David murió. En cambio Jesús resucitó, el Padre lo resucitó a Jesús, como dice la Escritura. Por lo tanto, todas esas promesas de el trono para siempre, ¿cierto? Este concepto de para siempre, ni la idea de que tu santo no verá corrupción, que las proclamó David, finalmente se cumplen en nuestro Señor Jesucristo, porque fue resucitado, es decir, no vivió la corrupción de la carne en la muerte. ¿Por qué? Porque fue resucitado. Bien, entonces esa es la idea que comparte el apóstol Pedro. Por lo tanto, entendemos por todo esto que Jesús no pertenecía al sacerdocio levítico, ni por ende tenía la obligación de proclamar la ley mosaica. ¿Por qué? Porque no pertenecía al sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico era reconocido por la ley mosaica. La ley mosaica no reconocía otro sacerdocio que no fuere el sacerdocio de Leví. Bien, solamente había otro sacerdocio fuera de la ley mosaica, que era el sacerdocio de Melquisedec. Bien, por lo tanto, la evidencia es clara. Ya vimos que existe una línea genealógica entre Melquisedec, Abraham, David y Jesús, ¿cierto? Así también existe una herencia sacerdotal que pasa desde Melquisedec y que Dios la restablece en David y por ende en Jesús, porque Jesús era descendiente de David, ¿cierto? Por lo tanto, ya tenemos toda esa evidencia que nos señala que Jesús no estaba obligado a proclamar o a restituir la ley mosaica. Me explico, porque no era descendiente de Leví. Esa solamente era una obligación para Leví. Por lo tanto, si Jesús fuera sacerdote levita, ¿cierto?, debió haber hecho lo siguiente: vestir ropas sacerdotales. Primero, si Jesús era descendiente de Leví o ejerciera el sacerdocio levítico, Jesús tenía que haber vestido ropas sacerdotales. Así lo declaraba la ley, no hay términos medios. Debía sacrificar corderos en el templo y no haberse ofrecido como sacrificio él. Bien, porque la Torá o la ley dada a Moisés no lo determinaba así. ¿Por qué hago paréntesis? ¿Por qué hago una separación entre el concepto de Torá y el concepto de ley dada a Moisés? Porque la Torá se entiende como los 5 libros, ¿cierto?,
como las instrucciones que aparecen en los 5 libros desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Sin embargo, la ley que Dios le da a Moisés aparece solamente desde el Éxodo en adelante, es decir, todo el libro de Génesis y más de la mitad del libro de Éxodo no corresponden a la ley mosaica, sino que solamente a instrucciones, es decir, instrucciones de lo que había de venir, es decir, profecías acerca del Cristo, profecías e historias acerca del Cristo, no mandamientos mosaicos. ¿Me explico? Por eso hago una separación entre el concepto de Torá y el concepto de ley mosaica, que aparece desde la mitad del Éxodo hacia adelante. Punto. Abraham aparece en Génesis, por lo tanto no corresponde a los mandamientos mosaicos. Melquisedec aparece en Génesis, por lo tanto no corresponde a los mandamientos mosaicos. ¿Bien? Entonces, en segundo lugar, como dijimos, cierra paréntesis, ¿cierto? En segundo lugar, como dijimos, Jesús no debió haberse ofrecido como sacrificio a él, porque eso estaba prohibido por la ley mosaica. Bien. Entonces, ¿de dónde se entiende el sacrificio, el ofrecimiento del sacrificio de Jesús, él como persona para sacrificio? En el acto que Dios hace a Abraham con Isaac. Bien. De allí se entiende el que también aparece en la Torá, pero que no corresponde a los mandamientos mosaicos, ¿cierto? Pero que sí aparece en la Torá. De allí se entiende entonces el concepto de Jesús ofreciéndose como sacrificio, algo que no aparecía en la ley mosaica. Tercero, Jesús debía haber tenido una ascendencia levita, y Jesús no tiene ninguna ascendencia levítica, por el contrario, es descendiente de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Y cuarto, Jesús debía haber ministrado solamente en el templo, no haber sanado en las calles, no haber ministrado en los cerros, en los montes, en los lugares donde lo hacía, sino que solamente en el templo, porque esa era misión del sacerdote levita. Y quinto, si Jesús hubiera sido sacerdote levita, debía haber restablecido la ley tal como lo hicieron Esdras y Nehemías. Pero Jesús no hace eso. Por el contrario, Jesús añade a la ley algo que está prohibido por la ley mosaica hacer. Jesús lo hace, y eso es lo que veremos entonces en el siguiente capítulo. Queda clara entonces la idea que el sacerdocio de Jesús no es el sacerdocio levítico, porque la misma ley mosaica excluye a cualquiera que no fuera de la tribu de Leví, lo excluye del sacerdocio y lo condena a muerte. Bien, por lo tanto Jesús no era el sacerdocio de Leví, y por ende no tenía la obligación de restablecer la ley, porque no era sacerdocio levita, y esa era la misión de los levitas, enseñar la ley de Moisés. Bien, como Jesús no era sacerdote levita, entonces no tenía la obligación. Y por lo tanto, si Jesús hubiera sido sacerdote según la orden que Dios le da a Leví, tendría que haber cumplido estos 5 parámetros, y Jesús no cumple ninguno de estos 5 parámetros. ¿Por qué? Porque el sacerdocio de Jesús, insisto, es el sacerdocio de Melquisedec. Por eso hace lo que la ley decía que no debía hacerse: añadir a la ley. Eso no debía hacerse, pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Por lo tanto, por ahora, gracia y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo a todos ustedes que fueron partícipes de este pequeño estudio que hicimos acerca del sacerdocio de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.